Bueno, para el momento en que estamos grabando esta conversación, la comisión mixta está en las últimas horas antes de cerrar el tema y continuar con las votaciones. Recordemos que son 32 artículos los que están sujetos a revisión por parte de esta instancia y como sabemos, más allá de las votaciones, sabemos que lo que va a pasar finalmente va a ser un perfeccionamiento de aquellos artículos más polémicos y que pasaron a esta comisión. Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia se va a eliminar la mención a que es un hecho personal e institucional. En materia de amenaza terrorista se va a cambiar la amenaza por un acto terrorista. En fin, van a hacer ajustes de ese tipo como para ejemplificarle un poco a la audiencia, pero te paso la palabra para que me cuentes tu impresión de finalmente en qué va a concluir esta instancia, si va a marcar la diferencia o no de lo que ya es el marco general de este texto que se va a someter a votación finalmente por el Consejo y luego a plebiscitar. ¿Cómo lo ves? La pregunta es muy pertinente, Francisca, porque a veces los árboles no dejan ver el bosque y me parece a mí que ya en la verdadera recta final de este segundo proceso constituyente estamos en realidad en condiciones de extraer algunas conclusiones en términos de qué ha ocurrido con, digamos, la fase del Consejo Constitucional electo y esta fase de observaciones de la Comisión Experta. Cuando uno mira panorámicamente, insisto, este proceso que ha ocupado buena parte del año 2023, lo que vemos es, a mi juicio, lo siguiente. De manera muy sintética, uno podría decir que si la Comisión Experta aprendió la lección de lo que falló en la Convención Constitucional del año pasado, esto es, que la Convención no le preguntó a la minoría con qué no podía vivir, con qué normas que había aprobado la Convención eran simplemente eh, cuestiones que eran insoportables, intolerables para la minoría en esa época de derecha. Ujú. Y la comisión experta lo aprendió y produjo un texto que fue con el cual todos podían vivir, si bien que era tolerable para todos los sectores, desde republicanos hasta el Partido Comunista. Este es un amplio espectro que nunca había sido logrado en los últimos 40 o 50 años en Chile. Ese acuerdo de ese nivel de transversalidad fue el gran aprendizaje del primer proceso fracasado y lo aprendió bien la comisión experta, pero lo desaprendió el Consejo electo. Y lamentablemente en la fase, digamos, de observaciones, ya no era mucho lo que podía hacer la comisión experta, entre otras cosas porque creo que eh, los votos de veto de republicanos estaban muy presentes, eh, porque esta es la etapa en que nos encontramos ahora. O sea, lo que ocurrió a nivel de las observaciones de la comisión experta fue que no hubo acuerdo, no se mantuvo ese espíritu de acuerdo de mayo pasado, cuando redactaron este proyecto. Y ya con la campaña ya desatada, porque una cosa que podemos advertir es que ya se lanzó la campaña esta semana. Ya tenemos a grupos empresariales que ya dieron por cerrado, en el fondo ya saben, deben estar muy conscientes de que estamos en una etapa de cambios de ajuste menor. Ya no estamos en una situación donde, por decirlo así, se pueda, la mayoría, la que tiene la hegemonía en este segundo proceso, que es la derecha y la derecha tradicional, perdón, y la derecha republicana, llamen a la izquierda y digan, ¿con qué cosas ustedes no pueden vivir? ¿Cuáles son las cosas que hacen que para ustedes este marco constitucional no sea un pacto constitucional, sea más bien algo donde una mayoría circunstancial, hoy de derecha, el año 2022 de izquierda, impone un texto que tiene elementos con los cuales la minoría sencillamente no puede vivir? Y ya tenemos más o menos claro cuáles son esos, lo podemos comentar. Pero yo diría que ese es el gran panorama que yo avisoro, y por lo tanto vamos dirigiendo, el peligro que esto tiene es que, así como el no haber hecho ese ejercicio en el primer, digamos, la Convención Constitucional del año 2022, hoy día podría llegar al mismo resultado. O sea, esperar que hacer dos veces lo mismo tenga un resultado distinto es una apuesta muy fuerte que está haciendo la derecha.
Ujú. Ahora, en términos generales, y ya sabiendo que estamos en una etapa de ajustes menores, ¿cuál es tu impresión general de este marco constitucional que se construyó? Si pudieses resumir, ¿qué tipo de propuesta de constitución es la que se va a someter a plebiscito, a tu juicio? Diría- Sí, hay tres puntos, Francisca, que yo relevaría. Esta es una constitución que en lo económico profundiza, y esto es bastante serio, profundiza un orden neoliberal en la constitución. Si ya el actual orden constitucional tiene un sesgo eh, conservador en lo económico, que no tiene otra constitución que yo conozca en el mundo, esta es una de las constituciones, la vigente estoy hablando, esta lo profundiza. En este sentido, Jorge Correa Sutil en una columna el día sábado pasado, hace una semana, planteaba cómo en materia de lo que en el fondo eh, la bajada del Estado social la desvirtúa, porque si la actual constitución mencionaba la posibilidad de que hubiera eh, fondos privados de administración de pensiones, ahora hay un derecho constitucional sobre las cotizaciones y un derecho constitucional a elegir, que sea público o privado, y en materia de salud también. Esto se maquilla, como lo ha señalado el presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Francisco Zúñiga, se maquilla con proclamas que no tienen efecto concreto, como por ejemplo la idea de la solidaridad. Se habla de solidaridad en el titular, pero en la letra chica se profundiza un modelo que es aún más neoconservador en lo económico que la actual constitución. Se, por ejemplo, se plantea con gran solemnidad el Estado Social de Derecho, que en Europa significa la mayor cantidad posible de derechos a los trabajadores, y se restringe el alcance de la huelga. Eso es otro ejemplo que podemos mencionar. Entonces, yo diría que el proyecto está lleno de elementos. Me parece que es muy importante lo que ha dicho el presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, porque creo que captura muy bien lo que hemos visto esta semana. Se está redactando estos ajustes, parecen ser ajustes que maquillan con miras al plebiscito ratificatorio de diciembre, lo que en el fondo es una constitución muy neoconservadora en lo económico. Ahora, desde el punto de vista del sistema político, tampoco se avanzó mucho. O sea, si usted recuerda, Francisca, una de las grandes eh, críticas, de las pocas críticas importantes que se hizo a lo que el Consejo, perdón, la Comisión Experta había transversalmente acordado en mayo, era que no le había entrado el sistema político suficientemente. Porque tenemos un problema con el sistema político, es un sistema fragmentado, que tiene el defecto de que permite que el presidente o candidatos presidenciales prometan muchas cosas en las campañas, pero después no las pueden implementar porque no tienen mayorías en el Congreso. Y las normas que había planteado la comisión experta, fundamentalmente buscando tratar de que haya menos partidos políticos, Ujú, se quedaron cortas porque no solo se quedaron cortas, sino que el Consejo las atenuó. El ujú. Consejo. Entonces, tenemos un sistema político donde se desaprovechó una oportunidad de avanzar a un sistema que le dé más gobernabilidad al país. Esa es la segunda cuestión que uno saca en limpio. Y en tercer lugar, hay una agenda moral conservadora que traspasa todo el texto. Eh, no solo lo que más se ha debatido, que es esta cuestión del riesgo que supone a las tres causales, en el aborto en tres causales, esta norma, pero yo diría más, una constitución del siglo XXI debiera poder haber dejado no solo, digamos, sin fragilizar las tres causales, sino que haber dejado al legislador la posibilidad de ampliar las hipótesis de aborto. Recordemos que en Chile estamos muy preocupados de lo débil que quedan las tres causales, pero las tres causales eh, son el mínimo posible en el concierto del constitucionalismo occidental. Normalmente los países occidentales, las constituciones no cierran la puerta a que el legislador pueda establecer otras Ujú. causales o incluso un aborto por, digamos, en que la mujer decide en ciertos plazos. Eso queda, a mi juicio, casi Clausurado. completamente
clausurado por y hay una serie de normas que tienen que ver, son más bien folclóricas, pero creo que nos dan la idea de- del espíritu moralista de esta Constitución. Tal cual. Hay un deber a honrar a la patria y los emblemas nacionales, que incluso podrían estar en contra de lo que es la libertad de expresión en países como los Estados Unidos, que no es particularmente un país que no sea patriótico, nadie podría decir eso, y hay un derecho constitucional a quemar la bandera. En Chile, digamos, hay un deber de honrar los emblemas y las tradiciones nacionales. O sea, la cueca quedó, por decirlo así, salió porque era demasiado burdo, pero está bajo las tradiciones eh, y prácticas culturales tradicionales de la nación. O sea, es una opción tradicionalista, pero que, insisto, esto es más folclórico que de entidad. A mí lo que me parece que queda claro, como lo señaló el experto de derecha Sebastián Soto, eh, Republicanos quiso dejar su marca, su sello. Y una constitución no es para que grupos políticos dejen su sello, su marca. Es un marco de convivencia de distintos grupos que dejarán su sello, su marca en la ley, pero no en la constitución. Entonces, me parece que es muy desafortunado y nos acerca a otro fracaso. Hoy día, no sé si esto no va a aparecer, estamos hablando del día viernes 20 de octubre, pero probablemente, a menos que tengamos una sorpresa, la prensa establecida no va a, a mostrar que una de las encuestadoras más anómalas, ¿se acuerdan? Unas semanas atrás, todas daban entre 20 y 25 puntos en contra, arriba del a favor, salvo Black and White. Pero Black and White acaba de darle cerca de 18 o 19 puntos de ventaja al en contra. Una especie de, creo que Black and White debería explicar cómo en una semana se produce, digamos, este tipo de tan vertiginosos cambios de opinión en las encuestas. Pero, pero esto, digo, no va a ser portada en ningún diario importante y en Chile sabemos que esos diarios crean agenda para la radio y la televisión. Pero me parece a mí que en un contexto donde tenemos a un grupo político que dice vamos a dar vuelta a esto, eh, como que hay un intento, diría yo, de republicanos, fue José Antonio Cast el que lo planteó, casi como buscando personalizar algo que debiera ser una deliberación nacional. Si hubiera un pacto constitucional, estaríamos todos empujando para que se aprobara. Y me parece a mí que ya estamos ante un escenario tan polarizado como el que hubo con la convención y con resultados que, si las encuestas han de creerse, están dando entre 18 y 25, 27 puntos de ventaja en contra, lo que es muy lamentable para el país, representaría un fracaso, un segundo fracaso, y, y abre perspectivas muy negativas. Es realmente muy, nadie puede estar contento con un segundo fracaso, sobre todo cuando se suponía que habíamos aprendido lecciones respecto al primero, Sí. que era esta lección de buscar un texto con el cual, insisto, todos podamos vivir aunque a nadie nos guste del todo. Y eso lo había logrado el anteproyecto de la Comisión Experta. Sí, y que fue el espíritu inicial cuando se redactaron también estas 12 bases constitucionales de manera transversal, que se supone que iban a ser un marco regulatorio más contundente. Ahora, ¿por qué, y siguiendo esa línea, por qué crees que hasta ahora no se activó el Comité Técnico de Admisibilidad? Yo creo que por una razón muy, muy simple. Está políticamente empatado ese comité. Eh, yo creo que las personas, a mí me parece evidente eh, que el Estado Social de Derecho como base, en la forma en que se lo regula en el proyecto que se acaba de aprobar, lo desvirtúa, lo desconfigura, en algún sentido lo traiciona. Las normas sobre libertad de elección eh, en materia de sistemas o regímenes de salud, de pensiones, no tiene parangón en ninguna otra democracia constitucional que declara ser un Estado social de derecho. Eh, pero el hecho de que la conformación del Comité Técnico de Admisibilidad está empatado
50 y 50 entre personas con simpatías de derecha e izquierda, yo creo que desincentivaron a los consejeros y expertos a acudir a él. O sea, es muy buena tu pregunta, además, porque me permite zanjar un tema. El hecho de que un grupo de consejeros o expertos no haya activado este, digamos, esta instancia, a mi juicio, no significa que la realidad jurídica constitucional deje de ser lo que es. En otras palabras, a mí me parece que se ha desconfigurado, se ha transgredido la base de Estado Social de Derecho con todas las normas de orden económico que se han aprobado, sobre todo en materia de pensiones y salud. Insisto, el hecho de que un grupo haya considerado que por razones, digamos, de táctica política o por la integración del comité técnico, esto era superfluo o no tenía ningún destino de prevalecer, no transforma, digamos, lo que ha ocurrido en que se haya honrado la base de Estado social y democrático. Ahora, para cerrar, me gustaría hacer una política de ficción y ponerte los dos escenarios si es que se llegase a aprobar el texto o si es que se llegase a rechazar el texto. Sabemos que si es que se llegase a aprobar va a ser por un margen muy estrecho, si es que se da vuelta el panorama como está ahora, y de que definitivamente es un hecho de que no va a ser un texto constitucional de consenso, no va a ser el nuevo pacto social al que aspiramos, etcétera, etcétera. ¿Cómo serían los debates legislativos a tu juicio si es que, bueno, atendiendo los argumentos hoy día de quienes están en contra de que finalmente es un texto que restringe, que rigidiza, que no es un texto habilitante? ¿Cómo sería ese debate parlamentario para darle viabilidad a esta constitución? Y en el otro escenario, en el caso de que se rechace, ¿cuál sería a tu juicio el camino más correcto a seguir? Porque va a ser un debate constitucional que va a seguir abierto. Sí, a ver, la primera, a mi juicio improbable, pero nunca me parece muy sano ponerse en todos los escenarios porque, recordemos, hay 6,5 millones de votantes que hasta hace un año nunca asistían a este tipo de eventos electorales y que ahora van a estar obligados a hacerlo. Y por lo tanto siempre en el espacio ahí de incertidumbre son votantes relativamente nuevos. Eh, yo diría que lo que se avisora es un enorme espacio de litigio, de litigio que va a terminar en las Cortes Suprema de Apelaciones y la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, porque hay contradicciones, estas contradicciones entre las proclamas, Estado social, solidaridad, con la letra chica, que traiciona esas proclamas, son una receta, pero perfecta para el litigio. En el fondo se va a judicializar el debate constitucional chileno de una manera muy fuerte de aprobarse este texto, porque, insisto, contiene muchas contradicciones. He hablado de lo económico, pero también en el tema del aborto, cuando tenemos juristas eh, razonables, como Carlos Peña, que considera que la redacción no pone en peligro las tres causales, pero otros juristas razonables, como Jorge Correa Sutil, que creen, y Lucas Sierra, que creen que sí las ponen en peligro, es una receta para la judicialización. Cuando uno tiene juristas de peso, digamos, que sobre la misma norma tienen una radicalmente diferente conclusión, uno puede avisorar que esto va a judicializarse. ¿Qué pasa si ocurre un segundo fracaso del país en acordar un texto constitucional? Después de que el año 2020 el 80% de la población que fue a votar planteó que quería una nueva constitución. Eh, yo creo que es bastante evidente que tiene que haber una pausa, no de meses, sino de años. Dos fracasos consecutivos en un periodo de 4 años, porque el proceso constituyente, eh, digamos, partió el año 2019, el primero, con el acuerdo y con la reforma constitucional de diciembre del 2019. Diciembre de 2019, reforma para una nueva constitución, diciembre del 2023, 4 años después. Una eventual derrota, dos procesos derrotados. Uno no arregla un proceso de fracaso que se extendió por 4 años
en cosa de meses. Yo creo que inevitablemente se impone una pausa de 5 o 10 años en esto. Lo dificulto que haya ambiente político-cultural en Chile para un nuevo proceso constituyente. Por mucho que vamos a ver, ahí uno esperaría que se hubiera aprendido la lección. 2 veces pegarse con la misma piedra, uno habría esperado, uno diría, bueno, la tercera es la vencida, se habrá aprendido. No, yo creo que francamente veo extremadamente difícil que se produzca un tercer proceso constituyente. Hay un cansancio natural y por lo tanto yo avisoro una pausa de 5 a 10 años para siquiera, porque los problemas van a seguir estando. Tenemos un sistema político disfuncional, tenemos la dificultad y el peligro que esto impone, por cierto, Francisca, es que que haya un tercer proceso constituyente, esta vez liderado por un candidato carismático, como ha ocurrido en la región, que arrasa en la Cámara, en el Senado, gana la presidencial diciendo que el país está andando muy mal, que nadie nunca puede gobernar el país. Yo espero que ese tercer proceso que ocurra en 5 o 10 años más, cuando el país haya recuperado, por decirlo así, su cansancio con este asunto, después de 4 años de intentarlo, sea un proceso que primero tome conciencia de lo que haber sido en la eventualidad de que esto se rechace en diciembre, haber sido el periodo de fracasos constituyentes en Chile, para iniciarlo con la conciencia de que va a haber dejado como legado este periodo aprendizajes, algunos consensos, y no se puede descartar que haya, por supuesto, reformas, enmiendas parciales. Eso yo creo que es posible que en aquellas normas que haya mucho consenso, que queden tanto de la convención como de este año, se pudiera avanzar a reformas puntuales. Recordemos que es 4/7, que es algo que queda como beneficioso, digamos. A propósito, estos dos procesos se aprobó el año pasado, alrededor del octubre del año pasado, una reforma constitucional para bajar el quórum a 57% de los diputados y senadores en ejercicio. Aproximadamente es ese quórum, que es un quórum alcanzable. Pero se ha hablado harto de ese camino también, iniciar una etapa de reformas constitucionales vía Congreso, como una Es que etapa, sí, yo no hablaría de camino, porque eso supone como un tercer intento, en el fondo. claro. Supone decir, yo creo que hay que ser bien claros en esto. Yo diría, después de 2 fracasos constitucionales, eventualmente, en un periodo de 4 años, hablar de un tercer camino es distinto a decir, habrá cosas puntuales. Hemos tenido reformas constitucionales a lo largo de los últimos 30 años, siempre. Yo creo que no hablaría de un tercer camino porque sugiere como, no fue tan mal con acudir al pueblo, a- hagámoslo de manera indirecta con el Congreso. Yo creo que eso de hablar de tercer camino es una mala idea. Yo creo que el país está cansado por un tiempo de siquiera intentar cualquier camino después de 2 fracasos. Si es que se produce el fracaso en diciembre, porque, insisto, hay 6,5 millones de electores, antes eran 6,5, ahora son 13, los que suelen ir a votar, eh, que podrían dar sorpresas, pero obviamente es muy fuerte que a 2 meses del evento electoral se dé vuelta, cuando sobre todo hay cuando hay un ambiente polarizado. O sea, termino con esto. ¿Quiénes salieron a decir, cuál fue el primer grupo que ha salido a decir, más allá de Cast, hay que apoyar y aprobar esto? Los gremios empresariales. Yo creo que eso es un signo muy evidente de quienes están muy contentos con el orden económico neoliberal profundizado, que significa, eh, más allá del maquillaje de palabras que son como simplemente saludos a la bandera, solidaridad, cuando en realidad en la práctica se profundiza la segregación por ingreso en materia de salud. Eh, entonces, me parece a mí que está, lo más probable es que esto sea muy polarizado, pero de acuerdo a los encuestadores, a la gente que se dedica a estos temas, a los 30 días más o menos, la encuesta, 30 días antes del evento es cuando más o menos se establece qué
qué tan competitivas son las dos. Así que en un mes más vamos a saber qué tan competitivo es el en contra versus el a favor, etc.